Bueno, decíamos que como circuitos que vamos a manejar nosotros teníamos dos, ¿vale? Estamos dentro de los circuitos eléctricos y dentro de los circuitos eléctricos estamos dentro de, sobre todo, instalaciones de tipo industrial. Vale, vamos a poner ahí industria para no olvidarlo. Digo industria porque en vivienda sabéis que la denominación de los circuitos es un poco diferente, ¿no? En vivienda tenemos circuito de iluminación, circuito de fuerza, luego tenemos circuito de cocina, circuito, bueno, llevan una numeración C1, C2, C3, que estaríamos en el ámbito de los circuitos de lo que es industria. Entonces tendríamos los de mando, que son los que hemos estado centrados hasta ahora, y los de fuerza, que son los que nos vamos a centrar también a partir de ahora. Diferencia entre los dos, aquí lo que tengo es la lógica de mando. Podríamos decir, entre muchas comillas, que es donde está la inteligencia del automatismo, aunque los automatismos no tienen hasta el día de hoy inteligencia, es simplemente una programación, un cableado que funciona de una manera completamente predictiva. Vale, no hay inteligencia. Yo lo cableo o lo programo para que haga una cosa y la hace. Y la hace muy bien, la hace rápido, de manera eficiente, pero inteligencia como tal no hay. Llegará la inteligencia artificial, que hoy en día está muy de moda. Tenemos programas informáticos que son capaces de gestionar información, podríamos decir de generar nueva información a partir de informaciones que nosotros le metemos, que le sirven para entrenarse, para aprender a resolver diferentes situaciones. Pues nos genera desde imágenes. Yo he estado estas navidades jugando un poco con alguno de estos programas y la verdad que me he quedado bastante sorprendido de las soluciones que da para cosas que le planteas. Te puede generar informes, texto, trabajos, lo que queráis. Texto, audio, no he probado, pero creo que hay alguna por ahí que os genera audio también. Es decir, tú le hablas, por ejemplo, en español y él te dobla el audio de un vídeo al inglés, o al alemán, o al portugués, o al griego, o al idioma que quieras. Y al revés, exactamente igual. Esto llegará al mundo de la industria, todavía no lo tenemos, pero bueno, llegará. En estos últimos años ha habido un desarrollo dentro de la parte de comunicaciones muy grande, la integración de todos los equipos en redes que me permiten controlar las instalaciones desde lo que es la dirección de una empresa, poder gestionar todas las máquinas, y estamos ahora en ese punto donde empezará seguramente a la inteligencia artificial a trabajar. Vale, todavía el trabajo que vosotros vais a realizar creo que está lejos de poder ser resuelto por la robótica o por la inteligencia artificial. Es decir, si tengo que cablear un cuadro, sigue siendo un trabajo, ya hemos dicho, muy artesanal. Igual que cablear una vivienda, también sigue siendo un trabajo muy artesanal. Aunque bueno, hoy en día ya se vende tubo con el cableado dentro, que se puede, bueno, hay soluciones por ahí que se aproximan bastante a una instalación de una vivienda prefabricada, por así decirlo. Bueno, la inteligencia artificial no nos debería de preocupar mucho aquí porque, bueno, como técnicos eléctricos, al final pues sois candidatos a ser los que manejéis esa inteligencia artificial, como la automatización, ¿no? Cuando se fabricaban los coches de manera puramente manual, había mucha más mano de obra en las cadenas de producción de automóviles. Una cadena de producción de automóviles robotizada como está hoy en día la mayoría, la mano de obra es más pequeña, pero es mano de obra más especializada, es mano de obra que tiene que tener una formación técnica para poder mantener, poder controlar y poder programar en su caso y, digamos, vigilar y gestionar los robots y los automatismos que hay en esa industria. Y con la inteligencia artificial, a medida que se integren este tipo de circuitos y de equipos, pues ocurrirá lo mismo. Los que estéis como técnicos en esas instalaciones, pues seréis los que vais cogiendo el hilo del control de ese tipo de inteligencia, digamos, ¿no? De programación o de soporte que van a tener esas instalaciones. Luego tenemos el circuito de fuerza, que aquí es donde tengo
las corrientes grandes, ¿no? La característica principal, que es por la que yo suelo siempre identificarlo, son los circuitos que llevan la corriente, que llevan los consumos de los receptores. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, una grúa, y esa grúa me va a levantar cargas movida por un motor, el circuito de fuerza va a ser el circuito que alimenta ese motor. Esa va a ser la parte de fuerza, que alimenta directamente el motor. ¿Por qué? Porque los cables del motor, de esa grúa, que tiene que levantar un peso determinado, va a necesitar consumir una intensidad importante para poder mover ese motor y mover la carga. Esa es la parte de fuerza. ¿Vale? Se suele llamar fuerza porque al final siempre estamos realizando un trabajo con esa parte. ¿Vale? Por eso se suele llamar fuerza. No solo vamos a tener actuadores eléctricos, aunque lo que cubre nuestro curso es la parte solamente eléctrica. Muchas veces en industria tenemos otro tipo de circuitos de fuerza o de actuadores que son de tipo, por ejemplo, neumático e hidráulico. Tenerlo presente, que aunque los vamos a ver solo de refilón al final, los vamos a tener también por ahí. Pero nos centraremos sobre todo en la parte eléctrica, que son circuitos de fuerza. ¿Vale? Aquí es donde vamos a tener motores, vamos a alimentar motores como carga principal, pero vamos a tener también baterías de condensadores, vamos a tener también resistencias. Pensar cualquier proceso industrial que tenga que calentar algo, lo voy a hacer normalmente con resistencias que van a ir conectadas con un circuito de fuerza porque van a absorber bastante corriente también. Vale, no lo había dicho, pero característica del circuito de mando también, aparte de que es donde reside esa inteligencia entre comillas, es que tengo intensidades normalmente pequeñas, ¿vale? El circuito de mando no necesita mucha corriente. En nuestros circuitos, por ejemplo, aquí estaremos en el campo de los miliamperios, muchas veces, y aquí estaremos lógicamente en el campo de los amperios, ¿no? Como unidad, orden de magnitud, para que os deis una idea. ¿Vale? Bueno, luego empezamos a ver, o vimos que estos circuitos, según el reglamento, tienen que estar protegidos, ¿no? Todo circuito eléctrico tiene que tener una serie de protecciones. Y las protecciones van en dos sentidos: seguridad de las personas y seguridad de los bienes, ¿no? De la instalación. De la instalación. Vale, recordar que es el doble objetivo de las protecciones o de la seguridad en electricidad: es proteger por un lado a las personas, pero proteger también la instalación. Muchas veces protegiendo la instalación protegemos a las personas, ¿no? Si evitamos que se produzca un incendio en la instalación, estamos protegiendo también a las personas, pero hay una serie de componentes que directamente están diseñados para proteger la instalación. Y luego hay otros que sí que están directamente diseñados para proteger a las personas, como son los diferenciales. La protección contra contactos indirectos es una protección para personas. Esas protecciones, habíamos dicho que las principales teníamos contra sobrecargas, contra cortocircuitos y contra sobretensiones. ¿Vale? Eran las tres principales, las que habíamos comentado yo creo el último día. Habíamos hablado previamente también aquí de la red de distribución eléctrica, de la red eléctrica, cómo estaba hecha, y habíamos hablado de una cosa importante: los valores de tensión, ¿no? Habíamos dicho que los valores normalizados eran 230 voltios en corriente alterna para monofásica y 400 voltios en corriente alterna para trifásica. ¿Vale? Son los dos valores normalizados. Lo que teníamos al final, si recordáis también, era una distribución de baja tensión que tenía 4 cables. Lo que teníamos en el centro de transformación era algo así: 3 bobinas conectadas en estrella. En estrella quiere decir que tienen un punto común de conexión y están conectadas a su vez a tierra por ese punto. ¿Vale? Ese punto común de conexión es el neutro. Aquí tenía la línea 1, la línea 2, la línea 3 y el neutro. Y lo que decíamos era que si medíamos entre cualquier línea y el neutro tenía 230 voltios, ¿vale? En cualquiera de las tres. Y si medía cualquier par de líneas de ahí, lo que tenía era 400 voltios, ¿no? Habíamos justificado por qué
tengo 230 entre fase y neutro y por qué tengo 400 entre líneas. Está en uno de los vídeos que dejamos grabados, si alguien no se acuerda, que le echo un vistazo. Al final el tema era que eran ondas alternas que iban desfasadas y a la hora de sumarlas o restarlas me da resultado de otras ondas, no se anulan, ¿no? Habíamos puesto la comparación indicando qué pasaría si fuesen pilas de corriente continua, y siendo pilas de corriente continua las corrientes compuestas serían cero, no se anularían. Pero en corriente alterna, como son ondas y además van desfasadas, pues no ocurre eso. Vale. Bueno, eso era lo que habíamos visto un poco hasta ahora del tema. Vale, un pequeño repaso para centrar dónde estamos. Y nada, como ya vimos lo que son los tres tipos de sobrecarga, empezamos a ver qué elementos utilizamos para proteger. Nos empieza el libro aquí con una definición del reglamento de baja tensión. Me dice, todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. Es decir, resumiendo esa definición del reglamento, tengo que proteger contra sobreintensidades y lo tengo que hacer suficientemente rápido. ¿Vale? Es decir, tengo que interrumpir el circuito en un tiempo razonable para el valor de intensidad que se me va a producir para que la instalación no se dañe. Ya habíamos visto que el efecto que tiene una sobreintensidad es de calentamiento del conductor. ¿Vale? Calentamiento del conductor por efecto Joule. Entonces, mientras yo no corto el circuito, la sobreintensidad está pasando por el cable y lo está calentando. Buenas. Bueno, para el primer tipo de sobrecarga que tenemos, tipo de sobreintensidad, que es lo que llamamos sobrecarga, y para los cortocircuitos también, tenemos una primera protección que son los fusibles, o lo que se llama también cartuchos fusibles. Los fusibles es un tipo de protección que se va a destruir cuando realiza su protección. Es decir, si yo tengo una sobrecarga o tengo un cortocircuito y la protección que estoy utilizando es un fusible, ese fusible en el momento que se produzca el defecto se va a destruir. ¿Vale? Lo que hace precisamente es destruirse para cortar el paso de la corriente. Un fusible, aunque no lo tenéis por aquí internamente, sería algo como esto. Fusible, por ejemplo, de tipo cilíndrico, como el que tenéis en el polímetro, uno pequeñito, ¿vale? Tiene dos casquillos, que es lo que veis desde fuera. En algunos se ve bien porque es en los más sencillos, porque son transparentes, ¿vale? Aquí tendríais lo que es el casquillo ese de, bueno, los casquillos metálicos del extremo que hacen contacto y lo que sería la parte de vidrio de fuera. Y dentro lo que tiene, o lo que vais a ver es un hilo, ¿vale? Lo que vais a ver es un hilo. Ese hilo está en contacto aquí con cada uno de los dos casquillos por la parte de dentro, ¿vale? Cuando yo tengo, bueno, aquí lo que tendría sería la conexión del resto del circuito. Normalmente estos circuitos llevan unas abrazaderas de material conductor que están soldadas a un circuito que es por donde pasa la corriente, ¿no? Alguno que habéis abierto ya el polímetro, lo habréis visto. Por aquí viene la corriente pasa por el interior del fusible y sale por el otro extremo del fusible, ¿vale? Cuando yo tengo una corriente suficientemente grande, lo que pasa aquí dentro es que se funde, se rompe. Lo que tengo dentro del fusible aquí es un metal con un coeficiente de fusión mucho más bajo, una temperatura de fusión mucho más baja que el cobre, con lo cual cuando al empezar a calentarse lo que hace es fundirse y me corta el circuito. Al fundirse queda interrumpido, por eso se llama fusible, ¿no? Porque se funde.
¿Vale? Cuando se funde, si es un cortocircuito sobre todo, puede llegar incluso a vaporizarse ese metal. Se va a volver como mínimo momentáneamente en estado líquido, va a salir proyectado, y lo que es la carcasa de fuera, el casquillo en este caso o el cilindro en este caso de vidrio, sin impedir que el material del fusible salga proyectado al exterior. Cuando hablamos de fusibles ya por ejemplo de tensiones más altas, de media tensión, que los hay que tienen una forma cilíndrica igual que el que tenéis en el polímetro, pero muchísimo más grande. Lo que tienen internamente es algo como esto. Lo que tienen es una pletina, en este caso que tiene una forma así como con ángulos. Es una pletina bastante fina. Está pensada para soportar la intensidad normal del circuito, lógicamente. Si hay la intensidad normal no se me tiene que fundir. Es algo así. En los más pequeños va así de tipo recto. En fusibles, por ejemplo, de media tensión, como los que hay en los centros de transformación, ¿veis? Es una pletina así. Los ángulos que tiene esos angulitos son para generar zonas con una sección un poco más pequeña, que es lo que se llaman puntos calientes, que es por donde va a fundir para facilitar la rotura del fusible en el caso de la sobreintensidad. Están en este caso en una cubierta de tipo cerámico que recubre todo, y dentro lo que tienen es arena, ¿vale? Aquí estaría todo lleno de arena. La arena, la finalidad que tiene es doble. Si se produce llama, lo que hace es extinguir la llama que se pueda producir dentro del fusible, y además impide que el material salga proyectado, hace de freno, ¿no? Como esos carriles de arena que hay en las bajadas, ¿no?, de las autopistas para que se meta el camión, para frenarlo, pues exactamente lo mismo. Cuando salga proyectado el metal de la pletina, va a quedar atrapado, va a quedar frenado por la arena que hay dentro del fusible. Luego los de media tensión, si veis algunos curiosos, porque son más, lo que tienen dentro es una estructura de plástico así en forma de cruz, longitudinal, dibujado en horizontal sería algo así, ¿vale? Es algo así, y la pletina va alrededor. Es una pletina como esa que dibujamos ahí, va arrollada aquí alrededor, ¿vale? Y aquí en los extremos irían los casquillos, ¿vale? Aquí iría el otro casquillo. Este sería el interior de un fusible de los de media tensión, de los centros de transformación. Todos al final del principio es lo mismo. Un filamento por el que va a pasar la corriente que yo quiero detectar o que quiero interrumpir si se produce un corte o una sobrecarga, y al tener un coeficiente de fusión mucho más bajo que el cobre o que el aluminio de los conductores, se va a sobrecalentar antes, se va a fundir y me va a cortar el circuito. Al fundirse lo que hace es interrumpir. Lo poníamos aquí en esta figura, ¿no? Si yo corto el filamento dentro, pues ya no pasa la corriente. Lo visteis en el polímetro, ¿no? Cuando se os funde el fusible, lo ponéis para medir corrientes y ya nos mide, pero no se enciende el circuito porque lo estáis interrumpiendo. El fusible del polímetro se interrumpe el paso de la corriente, no puede pasar. Bueno, esta protección a nivel de vivienda no se suele utilizar ya, ¿vale? Por una razón, porque el fusible necesita ser sustituido una vez que se funde. Entonces, en la reglamentación lo que consideran es que al no haber personal de mantenimiento, personal con preparación en una vivienda, no tiene por qué haberlo, es mejor tener un tipo de protección que el propio usuario pueda rearmar sin ningún tipo de problema. De hecho, además, las protecciones que hay por una instalación de vivienda están pensadas para que haya un cortocircuito y puedan rearmarse en repetidas ocasiones, en repetidas veces. Mientras que en una instalación industrial, incluso un automático, puede suceder que solo se pueda rearmar una única vez. Cuando se ensayan para la norma de industria, se ensayan a unos valores mucho más altos y es posible que solo se puedan rearmar una vez. ¿Vale? En viviendas se pueden rearmar repetidas veces. Si pongo un fusible, pues es muy incómodo tener que el usuario que compre el fusible, que lo quite la base, que lo ponga, es un engorro. Entonces, por eso en vivienda no se utiliza. En instalaciones industriales sí que se utilizan bastante, sobre todo en la protección de motores. ¿Por qué? Pues porque normalmente no se van a fundir, pero si se fundiesen tengo personal de mantenimiento que los va a sustituir. Además, cuando se sustituyen, si se funde uno, tengo que sustituir siempre los tres.
para que el tiempo de mantenimiento de los fusibles sea siempre el mismo, para que estén igual de nuevos, por así decirlo, ¿no? De manera más simple, tengan el mismo tiempo de vida. Vale, hay veces que los fusibles se funden en una instalación industrial porque llega al final de su vida útil, no ha habido ningún cortocircuito, ninguna sobrecarga, pero a base de estar mucho tiempo con corriente, años, llega un momento que se funden de viejecitos. Entonces, en ese caso, cogemos y sustituimos los tres, para que los tres estén nuevos. Y en el caso de un corto también tiene sentido sustituir los tres, porque si se me ha fundido solo dos de ellos, por ejemplo, el tercero, yo no sé hasta qué punto se puede haber sobrecalentado también, ¿vale? O se me funde uno y seguro que la sobrecorriente ha pasado por los otros dos, por alguno de los otros dos, pues yo no sé hasta qué punto se han sobrecalentado también, ¿no? Entonces los sustituyo siempre los tres. Bueno, ¿contra qué me protege el fusible? Sobrecargas y cortocircuitos. Hay un dato que da aquí interesante, que es que es un dispositivo económico, ¿vale? Os lo pone ahí. Por eso se utilizan, porque son baratos. Baratos de fabricar, fáciles de instalar. Al final lo único que llevan en la instalación es una carcasa parecida a la del automático, con unas bases que se meten, se sacan, se pueden, normalmente tienen una bisagra que se giran y quedan conectados cuando lo cierran. Simbología que utilizamos la tenéis ahí, es como el símbolo de una resistencia pero con una línea pasando por el medio, ¿vale? Si una resistencia la dibujamos normalmente de esta manera, este es el símbolo de la norma UNE para la resistencia a un circuito, el del fusible es igual pero con la línea por el medio, ¿vale? Una diferencia sutil, pero bueno, son símbolos diferentes. Numeración que llevan los fusibles, numeración de elementos de fuerza, normalmente. La entrada 1, la salida 2 cuando tengo solo un fusible. Cuando tengo 2, 1, 2 para el primero, 3, 4 para el segundo. Cuando tengo uno trifásico, este por ejemplo está mal numerado, esto es un error del libro, este sería igual que el anterior, pero siguiendo, ¿no? Esto sería 1, 2, 3, 4, los pares siempre son las salidas. Y este sería 5, 6, ¿vale? Esa sería la numeración que tendría esa base tripolar. Bueno, igual que está la de abajo, ¿no? La que está montada sobre un seccionador. Este símbolo es el símbolo de un seccionador. Si yo le pongo el fusible dentro del contacto, significa que es un seccionador con fusibles, ¿vale? Normalmente en la parte del contacto, en la cuchilla que me cierra el seccionador, pues se incorpora un fusible. Esos son los que tenéis, por ejemplo, quien viva en zona rural, si echáis un ojo a uno de los centros de transformación que tenéis montados sobre apoyo, de los que son de tipo intemperie, todos tienen, o bien en un apoyo anterior o en el mismo apoyo, 3 fusibles seccionadores. La pinta que tienen son de media tensión, sería algo así. Además se ve el fusible, que es de tipo cilíndrico, perfectamente. Tienen, bueno, una pletina que da el soporte que lo une a lo que es la torre. Luego tienen aquí un aislador, otro aislador por abajo. Bueno, tiene así como una serie de aletas, ¿no? Para dar una mayor longitud y aislar un poco más. Y luego aquí tiene, en la parte de abajo tiene una bisagra y aquí se monta lo que es el fusible, que está aquí delante. Es un cilindro y aquí queda encajado en la parte de arriba, aquí es donde encaja. Aquí tiene una anilla, que es donde el operario engancha la pértiga y tira de él para abrirlo, ¿no? Esto sería, aquí estaría ya el apoyo, ¿no? Una pértiga. Palo que tiene un gancho delante, que además es aislante, y el operario coge, lo engancha, tira de él, y esto cuando abre queda aquí colgando hacia abajo. Esto quedaría aquí, el fusible, ¿vale? Con la anilla se abre de esa manera. Ese es un seccionador con fusible. Cuando yo represento eso en una instalación, lo represento así, exactamente igual que el que tenéis ahí, ¿vale? En instalaciones industriales, en vez de tener esto, lo tenemos ya dentro de una caja aislante. Creo que había una foto por aquí, a ver si la podemos ver.
No tenemos la foto por aquí. Normalmente es una caja transparente donde se ven los tres fusibles y en un lateral, o bien en el mismo sentido, en vertical, o bien en sentido transversal, lo que tiene es un mando giratorio que me permite abrir y cerrar, ¿vale? Como si fuese un interruptor. Pero en este caso es solo seccionador. Cuando es seccionador, algo que sea seccionador, tengo que tener en cuenta que no lo puedo abrir en carga. Es decir, no puedo abrir el seccionador si hay corriente pasando por los circuitos. Primero tengo que tener otro elemento que me interrumpa la corriente, y una vez que la corriente está interrumpida, entonces ya puedo abrir el seccionador. ¿Vale? Bueno, hablaremos de ello más adelante, lo que es un interruptor y lo que es un seccionador. Seccionador básicamente lo único que hace es aislar. ¿Vale? Me aísla la tensión que tengo en la entrada del circuito de salida. Cuando yo estoy trabajando en una instalación, las normas de seguridad me dicen que tengo siempre que seccionar. ¿Por qué seccionar? Porque cuando yo secciono me garantiza que donde yo estoy trabajando está sin tensión. Y además incluso para ciertas sobretensiones en la entrada, el seccionador me garantiza aislamiento, me garantiza que no voy a tener ningún problema si estoy tocando en la instalación que está aguas abajo. No se va a transferir ninguna tensión de la entrada del seccionador a su salida. Al final lo que hace, lo llama también en la reglamentación, es el corte visible, ¿no? Cuando yo abro aquí este fusible que os ponía de ejemplo de media tensión, la distancia de separación es suficiente para aislar la tensión que tiene que aislar. Es una cuestión de distancia, ¿vale? El aislamiento lo consigo con un material que sea aislante, pero con un determinado espesor o con una determinada distancia, ¿vale? No sé si os hablaron de eso en electrotecnia, del tema del aislamiento y la tensión. Os dais idea de ese concepto de manera muy fácil. Si vemos un cable de media tensión, no los tengo ahora aquí para enseñároslo. Vais a ver que si es un cable, por ejemplo, de 24.000 voltios, tiene un espesor de aislamiento de unos 5 o 6 milímetros de etileno propileno. Mientras que un cable de los de 750 voltios que manejamos aquí, si veis el espesor que tiene de aislamiento el cable, es un espesor bastante pequeño, ¿no? Inferior a 1 milímetro. ¿Vale? Es PVC, pero bueno, por comparar un poco. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengo menos tensión que aislar, con menos espesor del material aislante me vale. Si tengo más tensión que aislar, necesito un mayor espesor de material aislante. Con el aire ocurre lo mismo. Cuando tengo una apertura como ese seccionador que es en el aire, si tengo que aislar en el aire 230 voltios, me basta con separarlo esto, unos pocos centímetros. ¿Vale? Si tengo que aislar 24.000 voltios, me tengo que ir como mínimo ya a 50 centímetros, de ahí para arriba. 50, 80, no recuerdo las cifras de memoria, pero bueno, tengo que separarlo. ¿Vale? Es por eso que, si tenéis la ocasión de ver, porque todavía queda alguno por ahí, alguna celda de tipo abierto, aislada con aire, en un centro de transformación, donde veis las barras, o en una subestación mismo, donde se ven las barras con las tensiones, que es, el metal está desnudo, no hay aislamiento, el aislamiento es el aire. Vais a ver que cuanta más tensión tiene la instalación, más separadas están las barras para poder aislar. Vale, los cables, por ejemplo, de líneas de media tensión lo podéis ver también. Las líneas de 24 kilovoltios, las que llegan a ese centro de transformación que hablábamos, están separadas sobre 1 metro. ¿Vale? Siempre es un poco más de la distancia de aislamiento y un margen de seguridad. Si veis una línea de transporte de las de 230.000 voltios, vais a ver que es par de metros o 3 la separación que tienen entre sí los cables. ¿Vale? Bueno, pues con un seccionador lo que hago es eso, separar la entrada y la salida lo suficiente para que no se puedan transferir tensiones. Con los fusibles puedo montarlo sobre un seccionador y tener la doble función, protección contra sobrecargas cortocircuitos y además un seccionamiento, ¿no?, en ese componente. Bueno, el identificador en los circuitos, la letra F, ¿no? Bueno, características, vale, tengo que elegir un fusible, que es lo que a mí me interesa para una instalación. ¿Cómo lo elijo? Al final, en el trabajo que vosotros vais a hacer, muchas veces vais a necesitar tener lo que se llama criterio técnico. Criterio técnico es saber elegir a paramenta y luego saber instalarla, pero el saber elegirla es muy importante. ¿Vale? Ya hemos estado trabajando con ello.
ya os he dicho desde el principio de curso que cuando tengo cualquier componente tengo que mirar primero cuál es su valor de tensión y el tipo de corriente para el cual está pensado. No es lo mismo tener un componente que está pensado para 24 voltios en corriente continua que esté pensado para 400 voltios en corriente alterna. Entonces es lo primero que tengo que mirar, las tensiones nominales de trabajo. Junto con la tensión va a venir el tipo de corriente, si es alterna o continua. Segunda cosa que tengo que mirar en todos los componentes, el calibre. El calibre es el valor de intensidad nominal que puede soportar en condiciones permanentes. Es la primera característica que tengo que mirar del fusible. Aparte de la tensión, la intensidad nominal. Ahí tenéis en la foto uno que pone escrito sobre él 50 amperios, 640 voltios AC. 50 amperios, 640 voltios AC. Eso me está diciendo que el calibre, la intensidad que soporta sin fundirse de manera permanente, son 50 amperios. Sería la máxima, ¿vale? Todo lo que esté por debajo lo va a aguantar perfectamente. 50 amperios me garantiza que va a funcionar de manera permanente. 640 voltios la tensión de trabajo, ¿vale? ¿En qué me influye la tensión? Bueno, si tengo una instalación que está a mayor tensión, no puedo utilizarlo porque la separación entre los casquillos no me va a aislar, no va a ser lo suficiente. Puedo tener circulaciones de corriente por el exterior, de casquillo a casquillo por fuera, ¿vale? El valor de tensión siempre es importante porque depende de la instalación en la que yo estoy instalando ese componente. Vale, entonces la primera cosa que tengo que conocer, corriente nominal de la instalación. Igual que, es exactamente igual que los automáticos y que ya habréis visto algo en vivienda, ¿no? Si tengo un circuito, por ejemplo, de tomas de corriente, o un circuito de iluminación, por ejemplo, de 10 amperios, quiere decir que la máxima corriente que puedo tener en condiciones normales en ese circuito son 10 amperios en total, que exactamente lo mismo, es el mismo criterio. Calcularía las corrientes de todos los componentes que protege ese fusible del circuito, sumo todas las corrientes y como mucho deberían de ser en este caso 50, ¿no? Que es el ejemplo que aparece ahí. Esos serían los dos primeros criterios de elección o de valores, características que tengo que tener en cuenta. ¿Vale? Intensidad nominal o permanente o intensidad térmica se llama también a veces. Y valor de tensión. Esos dos de ahí. Bueno, otro muy importante, el siguiente que aparece en la lista, el poder de corte. Poder de corte es la intensidad de cortocircuito que es capaz de interrumpir. Intensidad de cortocircuito que es capaz de interrumpir. Vale, y alguien dirá, o el razonamiento, lo que a mí se me ocurrió la primera vez que vi esto, ¿no? Bueno, vamos a suponer que tengo, no sé si se ve en esa figura cuál es el poder de corte que tiene ese de ahí. Bueno, vamos a suponer que tenéis uno de 3000 amperios, ¿vale? Me está diciendo que como mucho puede interrumpir un cortocircuito de 3000 amperios. ¿Qué pasa si yo tengo más de 3000 amperios? El razonamiento que yo hacía, vale, si con 3000 amperios hasta 3000 amperios se funde, lógicamente hasta 3000 amperios desde la intensidad nominal, ¿no? Si es de 50, pues de 50 a 3000 se va a fundir. Que la corriente son 60 amperios, se va a fundir tardando un poco más. Que son 2000 y pico amperios, se va a fundir de manera instantánea, pero se va a fundir. ¿Qué pasa cuando tengo 4000, o 5000, o 6000, o 10000 amperios? Pues en ese caso no me garantiza que se vaya a interrumpir el circuito, porque podría pasar que la corriente siga pasando de casquillo a casquillo, por el medio. Vale, tengo tal chorro de electrones que son capaces de pasar, no es capaz de interrumpirlo. Se va a fundir, posiblemente se dañe el fusible completo, la carcasa del fusible, el elemento donde está insertado, parte del cuadro. ¿Vale? Por eso es importante tener en cuenta el valor máximo de intensidad de cortocircuito que puedo producir. No me puedo garantizar, si supero el poder de corte que tiene el fusible, incluso en el caso que me interrumpiese, se puede salir material proyectado al exterior y una persona que estuviese en proximidad de ese fusible puede sufrir daños,
¿vale? Porque se va a destruir de manera violenta, ¿vale? Va relacionado con eso el poder de corte. Pero bueno, tienen un límite máximo de poder de corte. ¿Cuánto valen las corrientes de cortocircuito en una instalación? Porque tengáis también una idea, una instalación industrial. Si yo estuviese muy cerca del centro de transformación, del transformador, que es donde tengo el valor máximo, a medida que yo me aleje, cuando digo me aleje quiero decir que meto metros de conductor por el medio, la intensidad de cortocircuito va disminuyendo. Si estoy en bornas del transformador es el valor más alto. Los valores máximos que puedo tener dependen del tamaño del transformador, pero en una instalación industrial lo normal es que no pasen de 40.000 amperios, ¿vale? Sería lo máximo por un transformador ya grande, ¿vale? En un transformador de 630 kVA o de 400, normalmente andamos entre 25 y 40 kiloamperios, 25.000 a 40.000 amperios de corriente de cortocircuito en bornas. Pero en cuanto yo me voy alejando, eso va disminuyendo. Cuando yo pongo un fusible o cuando pongo una protección de tipo magnetotérmico, tienen un efecto esas protecciones que es que además me reducen la corriente de cortocircuito. Quiere decir que lo que yo tenga aguas abajo de esa protección, durante el tiempo que tarda la protección en disparar y en cortar la intensidad que ha pasado ha sido más reducida de lo previsto. Se reduce, ¿vale? Es lo que se llama limitación. Eso es importante, sobre todo en los cuadros de las instalaciones de baja que vais a ver en viviendas, ¿vale? Donde tengo muchas protecciones encadenadas, tengo que tener en cuenta que si, por ejemplo, en un cuadro de, no sé, en cuadro comercial, la protección que tengo aguas arriba es de 6 kiloamperios de poder de corte, las que tengo aguas abajo, que la distancia de conductor a lo mejor son 10 centímetros, porque están conectadas justo debajo, son pías. A lo mejor pueden ser ya de 3, porque por el hecho de poner el de cabecera, la intensidad de cortocircuito que sufren los que están debajo se reduce. Hacen de protección también de las otras protecciones a su vez. Vale, esa sería entonces el poder de corte. La tercera, ¿cómo sé la intensidad de cortocircuito? Pues hay que calcularla, ¿vale? A veces los fabricantes en los catálogos me dan tablas para, en función de los metros de cable que tengo, de las secciones y demás, me dan una idea de más o menos por dónde puede andar. Y así, con eso, pues la puedo calcular. Si tengo protecciones aguas arriba, voy a utilizar el catálogo del fabricante para ver la limitación de corriente de cortocircuito que me da. Es decir, calcularía la intensidad hasta la primera protección de cabecera y luego a partir de ahí juego con las limitaciones que me hacen. ¿Vale? Con eso sé la intensidad de cortocircuito. Indicador. Es un dispositivo que permite conocer visualmente si el fusible está fundido. Bueno, los hay que incorporan en la parte del casquillo una pieza de plástico de color rojo que sale hacia afuera cuando funde. La propia fuerza, energía que se produce cuando funde desplaza un pequeño pivote de plástico que tienen en el interior de color rojo que sale por el casquillo, indicándome que está fundido. Es una manera visual de saber si se fundió. Los que tenéis pequeñitos en el polímetro no lo tienen, pero bueno, cuando vamos a los más grandes, como ese que tenéis en la figura, lo tiene. Normalmente está aquí, es esta... Bueno, esto igual no lo tiene, ¿no? Pero en los que lo tienen, es aquí un circulín que veis de color rojo. Aquí en el casquillo se ve una pieza de plástico de color rojo que cuando funde, pues sale un poco aquí hacia arriba, se queda saliendo hacia arriba, ¿vale? Eso es que se fundió. Eso es el indicador que os pone ahí. Y bueno, os lo pone como característica porque los hay que lo tienen y los hay que no lo tienen. Si no tuviese indicador, ¿cómo sé yo si el fusible está fundido? Con el polímetro, ¿no? Pongo continuidad, una sonda del polímetro en cada uno de los dos casquillos y si pita es que deja pasar la corriente y por tanto está bien. Si no pita es que está fundido. El tipo de fusible. Bueno, los fusibles... Dispongo de diferentes tipos de fusible en función de la aplicación que yo voy a hacer con ellos. Esto está relacionado con las velocidades que tienen de fusión, con las velocidades con las cuales van a actuar. Tengo una denominación formada por dos letras. Una primera letra que es minúscula y que tengo principalmente dos opciones. Hay más, lo que pasa es que el libro pone un resumen de la tabla de la norma. Os vais a encontrar con la letra G y la letra A. La letra G es para fusibles de distribución,
los que tenemos, por ejemplo, en la centralización de contadores, o los que tenemos, por ejemplo, en la caja general de protección. Tienen como primera letra la letra G. Son fusibles de distribución. Lo que están es protegiendo líneas de distribución de corriente. La línea general de alimentación, las derivaciones individuales en el caso de la centralización de contadores. Y los A son fusibles de acompañamiento. Acompañan a otro dispositivo de protección. ¿Vale? Los que utilizamos, por ejemplo, con los motores, que van a ir acompañados de una protección térmica separada para las sobrecargas, son de tipo A. ¿Vale? Nosotros, sobre todo, vamos a utilizar los de primera letra A, los de acompañamiento. Luego, la segunda letra, ahí ya va con la función. La G son los de uso general. ¿Vale? Si tengo, por ejemplo, uno del tipo G, este sería de distribución para uso general. ¿Vale? Estos son los que tengo en la centralización de contadores, por ejemplo. Son de tipo GG. L, protección de líneas eléctricas. Los que tengo en la caja general de protección, que me protegen la línea general del edificio, son de tipo GL. ¿Vale? Estos son los que tengo en la caja general de protección. Por eso la caja general de protección se suele llamar la GL. ¿Por qué se llama la GL? Porque monta fusibles de tipo GL. ¿Vale? La que tenéis en los portales de los edificios. Bueno, lo que vais a ver va a ser una tapa ahí de fibra, ¿no? Con la típica llave triangular para abrirla. Ahí están los fusibles de tipo GL que me protegen la línea general del edificio. Luego tengo los de la M, que son para protección a motores. Los que nosotros vamos a utilizar en nuestras instalaciones normalmente van a ser de tipo AM, que son de acompañamiento para protección de motores, ¿vale? Y por último tendría los fusibles de actuación rápida de tipo R, que estos normalmente se utilizan con circuitos electrónicos. Tengo un fusible, por ejemplo, en un circuito de mando, donde tenga un autómata, va a ser de tipo GR o de tipo AR. ¿Vale? Normalmente de tipo AR, de acompañamiento, porque tendrá algún otro tipo de protección, seguramente, contra sobretensiones, otro tipo de protección. Y de tipo R porque tiene que ser de actuación rápida. Para proteger circuitos electrónicos el tiempo de respuesta va a ser todavía más rápido que en el caso de un fusible normal. Los fusibles son muy buena protección contra cortocircuitos, muy buena, pero no tan buena contra sobrecargas. ¿Vale? Por eso, en nuestras instalaciones, para sobrecargas, vamos a utilizar otro tipo de protección que lo vamos a llamar relé térmico. Pero contra cortocircuitos son una protección muy, muy buena. Por eso se siguen utilizando. Constructivamente vais a ver diferentes tipos. Ahí tenéis tres. Los de tipo cilíndrico, que son los que montamos para proteger motores, sobre todo suelen tener ese formato. Se montan sobre una base que externamente es como un magneto térmico, que tiene una maneta que si la abrís os salen los tres fusibles directamente. Creo que había por aquí una. Si está por aquí os la enseño. Si no la han llevado. Mira, tenéis una aquí bipolar. Esta es la típica de fusibles cilíndricos, una base. Le faltan los fusibles, pero si abrís aquí la maneta, veis que tenéis ahí los huecos donde se meterían los dos fusibles. Igual que meto las balas en un revólver, igual metéis una y otra y lo cerráis. Y ya está. Aquí lo que hay son en los tornillos los casquillos, donde el fusible cuando lo empujo queda encajado y me hace ya contacto. Y veis aquí en el frontal, os lo voy a dejar ahora para que lo veáis, que tiene el símbolo del seccionador, ¿no? Además tiene seccionamiento. Cuando yo abro y los fusibles están así abiertos, la distancia de separación es suficiente para garantizar que el circuito está interrumpido. Entonces, lo paso por ahí y lo vais viendo. Dejamos por favor el teléfono y ponemos la ropa del taller. Bueno, más tipos de fusible que tenemos. Los de cuchillas
o tipo NH. Este de medio, este es el que tenéis en la caja general de protección. La caja general de protección de los edificios tienen ese formato de ahí. Se llama de cuchillas por las dos pletinas, que es donde hace contacto, que tiene saliendo de los extremos. Eso se montan también hoy en día en unas bases que me permiten abrir todos los fusibles a la vez, con una maneta, de manera que se hace de manera más segura. Antiguamente se extraían uno a uno con una maneta como esa que tenéis ahí. ¿Vale? El fusible, si os fijáis, no se ve muy claro en la foto, pero tiene aquí como una pestaña saliendo, metálica, que es por donde se enganchaba, y otra por la parte de abajo. Metís la maneta, movís ligeramente hacia abajo para atraparlo y a tirar del fusible. En una labor de aquella bastante... Una labor bastante peligrosa, porque tener en cuenta que antiguamente en los edificios, hoy en día ya no ocurre, desde el reglamento del año 2000 eso se solucionó, pero en la centralización de contadores no tenía ningún tipo de interruptor seccionador. Entonces podía pasar que el edificio estuviese en carga, que hubiese gente con elementos conectados a la energía eléctrica. Es decir, cuando yo realizaba la apertura del fusible, lo realizaba en carga, con el riesgo que conlleva de que se produzca un arco eléctrico. La corriente, si no abro suficientemente rápido, va a seguir pasando por el aire y se puede producir un arco y producirse quemadura. Entonces era una maniobra realmente peligrosa. Lo que se hacía era coger, bueno, llevar todo el aislado que pudieses para evitar que esa corriente se pudiese canalizar a través de ti y sufrir tú una descarga. Se cogían y se abrían tirando violentamente para que la apertura fuese lo más rápida posible. Hoy en día ya no hay problema, porque si vas a quitar los fusibles, lo primero que haces es ir a la centralización, abres el interruptor seccionador, con lo cual ya tienes la instalación sin carga, y además en la caja general de protección lo que tienes es una maneta, como, igual que esa que tenéis ahí en la base que os dejé, pequeñita, pero en grande, donde abres los fusibles a la vez. Vale, ya te evitas el problema, ya no necesitas llevar tu maneta, está incorporada en la GL y los abres a bloque todos. Vale. Y luego tenéis estos de tipo Diaced, que estos son los que vais a ver en las centralizaciones de contadores. Esos están pensados para montar en una base que va sobre el propio embarrado, que se cierra como con un tapón y una rosca. Entonces se meten verticalmente en la base y se cierran con una rosca. Cuando los cerráis es cuando hacen contacto. La parte de atrás está en contacto con el embarrado y la parte de arriba, donde sale el conductor, está en contacto con la rosca. Cuando lo cerráis arriba con la rosca es cuando hace contacto con el cable de salida. Vale. Recordar los cilíndrico, de cuchillas, ONH y Diaced. Siempre en el test que hago de este tema tengo una pregunta de esto seguro. Os pongo la foto, por ejemplo, y me tenéis que decir, yo os hago, ¿este es un fusible de tipo tal o de tipo tal? O tenéis que marcar cuál es la correcta. Bueno, entonces vamos a recapitular a ver si nos hemos quedado con algo. Esa actividad que me pone ahí indica para qué tipo de aplicaciones se utilizarán los fusibles etiquetados con los siguientes códigos. GL. ¿El GL para qué era? Para la distribución de líneas eléctricas. De distribución, porque trae una G, y la L para líneas, ¿no? Protección de líneas. El GG, distribución, ¿no? La G minúscula y la G mayúscula de uso general. AM de acompañamiento, para protección de la M significa motores, y AR de acompañamiento para protección rápida, ¿no? Lo que habíamos dicho para circuitos electrónicos. ¿Vale? Bueno, os he puesto en el Classroom un catálogo de fusibles que vamos a echarle un vistazo para que veáis cómo son. ¿Vale? Lo tenéis aquí, ya os lo había dejado antes de Navidades. Bueno, este simplemente es para que entréis al enlace.
Y aquí veis los diferentes catálogos, son archivos PDF, ¿no? Aquí me parece que sale el catálogo general completo. Veis ya aquí en la primera los tipos que tiene, ¿no? De GG y AM. Vale, es de fusibles cilíndricos este catálogo. Vamos a ver si se puede aumentar. Esta sería, por ejemplo, la tabla de elección de los fusibles GG. ¿Qué valores me dan? No lo puedo aumentar más, es una pena, pero no lo puedo aumentar más. Pero bueno, se ve. Fijaros en la columna de la izquierda. IN, corriente nominal. Ese sería el calibre. Siempre partimos de una intensidad máxima para el circuito, que es la intensidad nominal. Y luego en la columna esta de aquí, donde estoy poniendo la cruceta encima, ahí me aparece la tensión, 400 voltios. Luego los tengo también de 500, ¿vale? En la parte de abajo. Ahí todos son de 400 los de arriba, de 500 en la parte de abajo. Poder de corte, la siguiente columna, todos estos son de 20 kiloamperios y el grupo de abajo son de 120 kiloamperios. Y bueno, aquí ya me da otros datos que suelen ser útiles desde el punto de vista de catálogo, como el embalaje, ¿no? Vienen en cajas de 10 y en paquetes de 10 cajas de 10, ¿no? Que serían 100. Y tengo dos referencias para cada uno, con indicador y sin indicador. Veis que son las características tal cual que me ponía el libro, ¿no? Que tengo que tener en cuenta. Calibre, tensión de utilización, poder de corte y si tiene o no tiene indicador. Vale, los del indicador no se ve muy bien, pero bueno, se ve ese cilindro, ese circulito que hay en el extremo, que es por donde va a salir el indicador. Vale, y luego de cada uno, si queréis seleccionarlos, pues la referencia es este número que aparece aquí de 6 cifras, ¿no? Por ejemplo, el de 16 amperios, con indicador la referencia sería 420616. Vale. No es difícil de seleccionar. Fijaros aquí en la foto, tenéis uno con el indicador. Vale, en unos de color amarillo, en otros de color rojo. El indicador es ese punto de color que tiene en el casquillo. Vale, no tiene mucha más ciencia. Podemos echar un vistazo a las curvas para que lo veáis, que también es interesante. Estos serían, por ejemplo, de tipo GG. Voy a bajarlo en PDF, a verlo en PDF, que se ve bastante mejor. Vale, podemos hacer zoom y... Nada, sigue poniéndomelo en este formato. Venga, vamos a atender aquí. Vamos a echar un vistazo a las gráficas. A ver si lo puedo bajar en PDF. Bueno, no lo puedo aumentar más, tampoco me deja aumentarlo más que esto. Se ve algo poco, ¿eh? Bueno, cosas que vi raras en la gráfica. Bueno, la gráfica como cualquier gráfica. Eje horizontal,
me pone una de las magnitudes y en el eje vertical me pone otra. Lo primero que yo debería de fijarme cuando tengo una gráfica, ¿qué estoy representando ahí? Normalmente trae una leyenda que me lo dice, no me dice corriente prevista en el eje horizontal y tiempo de... es que no soy capaz yo ni de leerlo aquí. Tiempo de prearco, ¿vale? Es el tiempo que va a tardar en fundir, en resumen. ¿Vale? Representa el tiempo en la vertical y la corriente en la horizontal. ¿Para qué me sirve la gráfica? Para saber, en función de la corriente que yo tenga, de sobrecarga o de cortocircuito, cuánto tiempo tarda el fusible en fundirse. En el reglamento de baja tensión, supongo que no habréis llegado todavía ahí, hay unas tablas donde os pone las corrientes de cortocircuito admisibles. ¿Vale? O el tiempo, no, la corriente nos da el tiempo máximo en función del cortocircuito, el tiempo que tiene que abrir la protección. Ese tiempo es el que yo compararía con estos tiempos de aquí. El reglamento lo que os viene a decir es que para un determinado cortocircuito con una determinada sección de cable, ese cable va a poder soportar el cortocircuito X tiempo, X segundos o X milisegundos. Entonces lo que yo tengo que garantizar, si estoy protegiendo con un fusible, es que el tiempo de respuesta del fusible es suficientemente rápido para no superar el valor que me da el reglamento. Dicho de otra manera, para que ese calentón que yo le meto al cable, mientras no lo interrumpo, no llega a deteriorar el cable, no me lo rompe, no me lo quema, no me lo sobrecalienta. En la gráfica, cosas raras que tiene. Esta gráfica es, seguro que a algunos les resultará muy rara. Es una gráfica que, si os fijáis, no es proporcional. Las líneas empiezan en cada uno, están como por tramos, y en cada tramo está primero más separada y luego los números están cada vez más juntos. Eso es lo que se llama una escala logarítmica. Una escala logarítmica. Lo que están representados es el logaritmo de la cantidad, tanto en la vertical como en la horizontal. Eso se hace normalmente cuando tengo que representar gráficas que son muy horizontales o muy verticales. Para poder visualizarla, lo que se hace es representar en una escala logarítmica. ¿Vale? En las protecciones habitualmente utilizan ese tipo de escalas para representar, porque si no la relación de magnitudes sería imposible. Si yo tengo que representar, por ejemplo, en la horizontal, desde una corriente, pues será en torno a 10 elevado a la 3 o a la 4, es decir, de kiloamperios, junto con corriente de 2 amperios en un mismo eje, de 2 a 2000, pues va a ser muy difícil, ¿no?, de tenerlo todo en la misma gráfica que me entre. En cambio, si lo hago con el logaritmo, como el logaritmo va con las potencias, es mucho más fácil. ¿Vale? Es un poco la razón. En estas gráficas, como no disponemos de una regla logarítmica para poder medir, lo que se hace es redondear siempre las divisiones que yo tengo en la gráfica. Las divisiones que tengo. Fijaros que viene siempre con una potencia de 10 primero, ¿no? Esto sería ideal poder verlo. Y yo lo había visto, pero no sé cómo lo hice. Juraría que aquí se podía bajar en PDF, pero no me va a dejar. Es que no me deja, haciendo zoom en el navegador no me deja. Ah, bueno, sí. Ahora sí me dejó. Bueno, aquí abajo pone 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4. Eso quiere decir 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10.000. Estos valores que hay detrás, por ejemplo, de 10 a la 2, van todos multiplicados por 10 a la 2. Esto sería 200, 300, 400, 500, 600, 800. ¿Vale? Estos de aquí que están detrás del 10 a la 3 serían 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, etcétera, ¿no? Bueno, no, os lo estoy diciendo al revés. Esto sería 20, 30 y aquí llegaría a 100. Estos serían 200, 300, 400, 500, 600, 800, 10 a la 3 que serían 1000 y así sucesivamente, ¿no? Y aquí lo que tendría sería 0,1, 0,2, 0,3, así hasta 1. ¿Vale? Fijaros que entre el 6 y el 8 tenéis otra raya más que sería el 7 y entre el 8 y el 10 tendréis otra que sería el 9. ¿Vale?
Imaginaos que me dicen, o que quiero saber, tengo un fusible, por ejemplo, de 2 amperios de calibre y quiero saber cuánto tarda en fundirse si tengo 20 amperios. ¿Vale? Los números que hay encima de cada gráfica es el calibre. Cada gráfica se corresponde a un fusible. El que tiene el 2 encima, que sería esta de aquí. Vaya, si muevo el cursor se me mueve. Esa de ahí, ¿vale? Sería el de 2, el que yo tengo que mirar. ¿Dónde tengo debajo 20 amperios? Si estos son 10, este siguiente 2 de aquí serían 20. Yo subiría por la gráfica hacia arriba, corto en esta línea de aquí, y esa línea, si me voy a la derecha, estaría en un 2. Ese 2 está encima del 10 a la menos 2, es decir, estos serían 0,01, ese 2 serían 0,02 segundos. Es decir, para 20 amperios, con el... Bueno, lo hice realmente con la de 1. 2 amperios con el que tiene calibre 1, tardaría 0,02 segundos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a imprimir la pantalla. Hacemos esto. A ver si me deja. Vale, así mejor. Vamos a hacerlo aquí. Venga, os decía. Fusible de 1 amperio. Sobrecarga. $20 amperios. Y quiero saber el tiempo que tarda. Aquí tengo 10, este 2 de aquí serían los 20. $20 amperios, por lo tanto tengo que entrar por esta línea de aquí y cortar a la gráfica que he marcado, que es la de 1, ¿no? Subíamos a la parte de arriba, la gráfica me corta aquí, por esta línea sigo hacia la izquierda, que sería ese 2 de ahí. Como aquí tengo 10 elevado a la menos 2, esto sería 0,01, este 2 de aquí serían 0,02 segundos. El tiempo serían 0,02 segundos, ¿vale? Es lo que tarda en... Con ese mismo fusible, si yo tuviese la sobrecarga de 10 amperios, subiría desde aquí, desde el 10, ¿no? Vamos a ponerlo en otro color. Subo por esta línea de aquí y más o menos corto por aquí, que sería esta línea. Me voy para acá y esto me coincide 2 en el 3. Como esto es 10 a la menos 1, que son 0,01, este 3 serían 0,03. No, perdón. Me sobra un 0 ahí. Estos serían 0,1, estos serían 0,3 segundos. ¿Vale? Para la sobrecarga de 10 lo que tendría serían 0,1 segundos. ¿Vale? Aquí vemos un detalle importante de los fusibles, que es que tienen lo que se llama una curva de tiempo inverso. Quiere decir que cuanto más alta es la sobrecarga, más corto es el tiempo de respuesta, más rápidos son. Cuanto más pequeña es la sobrecarga, mayor será el tiempo de respuesta, más lentos son. Eso es una curva de tiempo inverso. Sobrecarga muy alta, respuesta muy rápida. Sobrecarga baja, respuesta lenta.
¿Se coge la idea más o menos de las gráficas? Otro ejemplo, venga, hacemos el último. Por ejemplo, el fusible de calibre 4 amperios. Y voy a tener una sobrecarga de 10 amperios. Vamos a ver dos. Vamos a ver una primera sobrecarga de 10 amperios y luego vamos a ver qué pasa si le meto 100 amperios. ¿Vale? Al mismo. Bueno, el de 4 sería esta gráfica de aquí la que tengo que mirar. ¿Vale? El de 4. 10 amperios. En la gráfica aquí tengo 10. Sería esta línea de aquí. Aquí algo falla. Algo falla. A ver si la estoy mirando mal. No, no falla nada. ¿Qué es? Bueno, mirar. No falla, no falla. ¿Llega a cortar a la gráfica? ¿Llega a cortar a la gráfica o no llega a cortarla? Mi gráfica es esta de aquí y la línea no llega a cortarse con él, ¿no? ¿Cómo es posible que si yo tengo una sobrecarga de 10 amperios, que es mayor que el calibre, el fusible no dispare nunca con esos 10 amperios? ¿Cómo es posible? ¿A alguien se le ocurre? Estamos con fusibles de tipo AM. Los motores, cuando arrancan, tienen una sobrecorriente entre 3 y 6 veces la intensidad nominal, porque tienen unas bobinas que tienen un fenómeno transitorio, que es que cuando las alimento con corriente alterna, absorben mucha corriente y luego se van estabilizando. Esa corriente se reduce hasta la corriente nominal. Eso puede durar, dependiendo de la carga que tenga el motor y del arranque, hasta 10 segundos, ¿vale? De sobrecorriente. Lo normal es tener un par de segundos, 3 segundos, con una corriente grande. Los fusibles AM, que son los que estamos viendo aquí, la parte del catálogo de los fusibles que son para motores, están pensados para, con pequeñas sobrecargas, no disparar. Si yo tengo 4 amperios de corriente nominal, imaginaos que le pongo un motor de 3 amperios de corriente nominal. 6 por 3, 18, ¿no? Serían amperios. Es decir, podría tener hasta 18 amperios en el arranque de ese motor. Bueno, con el fusible de 4, yo garantizo que no va a disparar porque tengo 10 amperios. Fijaros si me está diciendo que no dispara, ¿no? Empezaría a disparar a partir de 20. No sé si veis aquí que esta línea donde teníamos marcado el 2, que son 20 amperios, aquí es donde parece que hace tangencia con la curva de 4, ¿no? Ahí a partir de 20 ya empezaría a disparar. ¿Cuál sería la respuesta para este primer caso? Bueno, para 4 amperios no dispara, o no funde, ¿no? Está bien, es un fusible que tiene que proteger un motor, el motor tiene unas sobrecargas en el arranque que el fusible tiene que ignorar, por lo tanto vamos bien. ¿Qué pasa si son 100 amperios? 100 amperios ya estaríamos en esta de aquí, ¿vale? En esa línea de ahí, 10 elevado a la 2. Me voy hacia arriba y me corta la de 4 aquí, en medio de ninguna parte. Vale, ahora sí que va a disparar. Y va a disparar en un tiempo, fijaros que si yo proyecto, hago una recta, me queda por debajo de 0,02 segundos. Yo la respuesta que daría sería que el tiempo va a ser más pequeño de 0,02 segundos. No puedo saberlo exactamente porque no me coincide con una de las divisiones de la gráfica, pero sí que puedo asegurar que está por debajo de la línea que está por encima, que es la de 0,02. Por lo tanto, el tiempo de respuesta más pequeño de 0,02 segundos. Vale. Bueno, bien, este valor podría ser perfectamente ya un valor de cortocircuito
Aquí la respuesta pues estaría dentro de lo razonable. 20 milisegundos, que para un cortocircuito va a ser tiempo suficientemente corto para proteger adecuadamente. Vale. Bueno, esa es la utilidad que tienen las gráficas. También sirven para ver cómo se puede coordinar con otras protecciones. Si yo lo tengo coordinado, por ejemplo, tengo aguas arriba un magneto térmico, para saber si me va a fundir antes el fusible o me va a disparar el magneto térmico. También serviría para eso. Vamos a ver más adelante las del magneto térmico también. Bueno, un poco así de resumen, porque alguien seguro que es la primera vez que ve estas cosas y va a tener problemas. Siempre que tengáis una gráfica de estas, voy a tener dos ejes, eje horizontal y eje vertical, y aquí en medio tendré una gráfica, ¿no? Bueno, normalmente como se utilizan estas gráficas es, entro por un valor en la horizontal, subo trazando una recta perpendicular hasta donde corto la gráfica, y del punto de corte trazo una horizontal hasta el eje vertical. Lo que se trata es de, a partir de este valor que es el dato, obtener el valor del eje vertical. Es como funcionan el tema de las gráficas, ¿vale? Simplemente tengo que fijarme en qué magnitud tengo aquí y qué magnitud tengo aquí, ¿no? Cuando tengo una escala logarítmica, pues voy a tener el problema de que van a ser gráficas de este tipo, ¿no? No son proporcionales. Aquí tendría otra vez el 2, el 4. Vale. Esto sería 10. Esto tengo que entender que está después del 10 a la 1 serían 20, 40, 60. Aquí tendría 100. El siguiente 2 serían 200, 400, etcétera. Vale. Y en la vertical exactamente lo mismo. Si os acordáis de eso, un ejercicio de este tipo no tiene pérdida. Tiene más dificultad que entrar por la horizontal, donde corto la gráfica, una horizontal hasta la izquierda. Venga, vamos a ver lo último del tema y ya pasaremos dentro de un poco a hacer taller. Bueno, esa era la protección con fusibles. Otra protección que vamos a tener también contra sobrecargas y cortocircuitos, lo que llamamos los magnetotérmicos. Estos son los que tengo presente en todo lo que es instalación del sector terciario, comercial, vivienda. Tengo este tipo de protección como protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Sí, en nuestras instalaciones industriales también tengo esta protección. Las protecciones de cabecera de los cuadros van a ser magnetotérmicas. Las protecciones de los circuitos de mando habitualmente son protecciones magnetotérmicas. Se puede proteger un motor con una protección magnetotérmica también, ¿eh? No tiene por qué tener obligatoriamente fusibles. Bueno, estos dispositivos están pensados, a diferencia de los fusibles, para poder ser rearmados, ¿vale? El automático, la idea es que si tengo un cortocircuito, una sobrecarga, yo subo el dispositivo manual que tiene, la tecla, y sigue funcionando la instalación, una vez resuelto el defecto, claro está, ¿vale? Esa es la diferencia principal. Otra diferencia que tienen, el principio de funcionamiento es completamente distinto, tanto en la protección magnética como en la protección térmica. Tienen dos dispositivos en su interior, uno encargado de cada una de esas dos protecciones. Tienen una parte que se llama el disparador térmico, que tenéis representado ahí en el símbolo, con ese símbolo que tenéis ahí en medio. Esto normalmente en la norma UNE, aquí en medio trae una división, una línea dividiente. ¿Vale? En la parte de arriba tenéis el símbolo del disparador térmico, que dibujado separadamente pues sería, en la norma UNE os pone el rectángulo y os pone en medio esto, ¿no? Ese sería el símbolo de una protección térmica o de un relé térmico. La protección magnética la represento por la I latina mayúscula y el signo de mayor que. Vale, está como inclinado porque está como en cursiva. Vale, eso es una I mayúscula. Ese palito que hay inclinado es una letra I.
significa intensidad mayor que, ¿no? Cuando la intensidad supera un determinado umbral, el relé va a disparar. Es lo que se llama el disparador magnético. La palabra térmico y la palabra magnético hacen referencia al principio de funcionamiento de cada uno de los dos relés. Disparador térmico me protege contra sobrecargas, es decir, corrientes que son ligeramente mayores de la nominal, pero no mucho, hasta 3 veces la intensidad nominal normalmente, depende del térmico y del magnetotérmico, pero normalmente hasta 3 o hasta 4 o hasta 5, ¿vale? Y luego el relé magnético es el que me protege contra cortocircuitos, es decir, a partir de 6 veces la intensidad nominal, 7, 10 veces la intensidad nominal, dependiendo del modelo, es donde entra el relé magnético. Nada, os explico el principio de funcionamiento muy rápidamente. El relé térmico. Internamente lo que tiene es un par de láminas con diferentes coeficientes de dilatación que están unidas. Eso es el bimetal. Imaginaos dos metales que están pegados con diferente coeficiente de dilatación. ¿Vale? Y alrededor lo que se hace pasar es un conductor por el que pasa la intensidad que yo quiero medir, que quiero detectar la sobrecarga. ¿Vale? Por aquí metería la intensidad del circuito y por aquí sale la intensidad del circuito. Por efecto Joule esto se va a calentar, aquí se va a estar produciendo calor. Cuando supero un determinado umbral de calor o un determinado umbral de intensidad, porque son proporcionales, uno de los dos metales se dilata antes porque tiene un coeficiente de dilatación más bajo, con lo cual el conjunto se dobla. Se dobla, por ejemplo, hacia arriba. Quedaría doblado. ¿Vale? Al doblarse hacia arriba, el relé lo que tiene es una pestaña que me la desplazaría hacia arriba. Y es lo que acciona el contacto. El contacto tiene un muelle, cuando esa pestaña se desplaza porque la empujó el bimetal, me dispara los contactos. Tengo una por fase, tiene protección en fase y neutro, tengo un bimetal para la fase y otro para el neutro. ¿Vale? En este, por ejemplo, de aquí, el que tenemos nosotros en el circuito, que le ponemos solo un relé, solo tengo un bimetal. ¿Vale? Este de aquí, que es el que ponemos siempre a la entrada de nuestros circuitos, ese tiene protegida solo la fase, que se llama un P más N. Vale, si tuviese, como es el que aparece aquí en el libro, en fase y neutro, ese sería 2P, protección en los dos polos. Vale, en este caso en la fase y en el neutro. Eso sería cómo funciona el relé térmico. El relé magnético. El relé magnético lo que tiene es una bobina, bueno, tiene aquí un pequeño núcleo de material ferromagnético, están los dos en serie eléctricamente. Y lo que tiene es una bobina de un grosor importante que tiene un par de vueltas normalmente. Tiene algo así. Por aquí pasa la corriente que yo quiero detectar. Aquí tiene una pletina metálica. Y esto funciona por magnetismo. En una bobina como esa de ahí, cuando yo meto corriente, aquí se produce en el interior un campo magnético. En este caso, tal como está dibujado el arrollamiento, sería hacia arriba. ¿Vale? Se forma un electroimán. ¿Visteis esto ya en electrotecnia? Los electroimanes, los imanes y demás. ¿Lo visteis o no lo visteis? Similar a cuando tengo atender a esto, no habléis entre vosotros y atender a esto. Cuando tengo un imán,
Los imanes tienen un campo magnético típico que se dibuja, que es algo así, ¿no? Esas líneas que yo dibujo son líneas donde se manifiestan esas fuerzas de atracción y repulsión de los imanes. Si pongo el imán con un papel y unas limaduras de hierro, por ejemplo, o un bote con un líquido que tenga un líquido ferromagnético, se puede ver la forma que toman esas líneas de campo físicamente, ¿vale? Estas líneas siempre en un imán van de polo norte a polo sur por el exterior y de polo sur a polo norte por el interior, ¿vale? Es decir, en este electroimán tengo unas líneas de campo que son muy parecidas a las de un imán permanente. Lo que pasa es que solo aparecen cuando yo hago circular corriente por la bobina, ¿vale? Una bobina genera un campo magnético en el interior que si le meto un núcleo de material ferromagnético, un material que se magnetiza fácilmente, se producen aún mucho más líneas de campo magnético con una forma muy similar a un imán, ¿vale? Bueno, cuando yo tengo algo como esto, lo vimos creo en el principio, cuando vimos el principio de funcionamiento de un relé. Tú si tienes aquí un electroimán con un polo norte y un polo sur, y aquí va a haber líneas de campo que se canalicen a través de ese material. Las líneas por fuera van de polo norte a polo sur, esto sería un polo norte, pero en la otra parte metálica que yo pongo cercana a ese polo norte, lo que se va a formar es un polo sur, porque las líneas están entrando. Un polo norte y un polo sur se atraen, ¿no? Es por eso que esto va a experimentar una fuerza de atracción. La pletina que yo tengo dentro del relé magnético lo que hace es acercarse. Se ve atraída y se acerca. Al haber un entrehierro, al haber un pequeño distancia con aire, que es muy pequeña, es menor al milímetro, suficiente para que se forme un polo norte en la bobina, por donde sale la línea de campo, y un polo sur en la pletina. Se ven atraídas, esto se desplaza y al girar lo que hace es accionar pues también el mismo resorte, ¿no? Este mismo resorte que yo tengo, esa misma placa que yo tengo en el bimetal, la puedo accionar también desde el relé magnético, con lo cual me dispararía también el automático. Tiene un muelle que al moverlo ligeramente pues se dispara, ¿no? Y se abren los contactos. Esto va por magnetismo y lo otro va por calentamiento. Ese electroimán funciona solo si las corrientes son muy grandes, corrientes de cortocircuito. Por eso no me protege de sobrecarga y solo me protege de cortocircuito. Tengo que tener una intensidad que sea 3, 4, 5 veces, 6 veces la intensidad nominal para que sea efectivo. En función de cómo sea ese relé magnético, tengo los diferentes tipos de magnetotérmicos. Los de curva tipo C, los de curva tipo B, curva tipo D, depende del relé magnético que monten. El relé térmico es igual para todos, es siempre el mismo. ¿Esto se entiende? No sé si visteis magnetismo en electrotecnia, ¿no lo visteis? No. Es el mismo principio de funcionamiento que habíamos visto para el relé y que volveremos a ver para el contactor. La razón por la que el relé, cuando yo le meto corriente, los contactos se mueven es esta misma razón. Se forma un electroimán, la parte donde están unidos los contactos se ve atraída por el electroimán y me los mueve. Me desplaza las plaquitas del contacto del cerrado al abierto. Pues aquí lo utilizo para mover esa pestaña, esa plaquita que es la que hace que se disparen los contactos. Características del magnetotérmico. Bueno, vamos a ver primero la simbología como antes. Unipolar, bipolar, tripolar y tetrapolar. Numeraciones como los fusibles, impares en las entradas, pares en las salidas. Fijaros que los dispositivos de fuerza la numeración es distinta a los de mando. Ya no tenemos los dos números y el 3-4 abierto, 1-2 cerrado, sino que es una numeración correlativa. El primer contacto es 1-2, el segundo 3-4, el tercero 5-6. Si tuviese un cuarto sería 7-8. Normalmente el del neutro va con la N los dos, es una excepción. Vale, la letra Q para designarlos. ¿Y cómo los elegimos? Las características igual que vimos con los fusibles. Bueno, intensidad nominal, eso exactamente igual que en el fusible. Yo tengo que saber qué intensidad tengo que proteger.
Veréis en el módulo de vivienda, seguramente trabajaréis bastante con esto, ¿vale? Yo tengo por ejemplo, una máquina o una toma de corriente de 16 amperios. Bueno, yo ya sé que mi intensidad nominal son 16 amperios. Voy a poner una protección de 16 amperios. La realidad es un poco al revés. Tengo una toma de 16 amperios que tengo que poder proteger con un automático que como mucho tenga calibre 16 amperios. ¿Vale? Que no deje pasar más de 16 amperios. Esa es la intensidad nominal, la máxima intensidad que voy a tener en el circuito o en la máquina que estoy protegiendo con ese magnetotérmico. La tensión, que no la menciono aquí, pero lógicamente los automáticos también los hay para diferentes tensiones. Número de polos. Si estoy en un circuito monofásico, en un circuito trifásico, tendré que coger de todos estos el modelo adecuado. No es lo mismo, por ejemplo, para un motor que tenga trifásico sin neutro, que para una instalación completa con trifásica y neutro, que tengo que poner uno de tipo tetrapolar, ¿vale? Tengo que saber qué número de polos necesito. Bueno, luego el poder de corte, exactamente igual que en el fusible, el valor mayor de intensidad de cortocircuito que puede interrumpir. Y aquí lo que se trata es de poder interrumpir en condiciones de seguridad y pudiendo rearmarlo. Pensar que si me paso de intensidad de cortocircuito respecto al poder de corte, probablemente el automático se destruya. La norma que calcula los automáticos da una serie de indicaciones de cómo tiene que quedar el automático en los ensayos que le van a hacer una vez se haya producido un cortocircuito. Cuando lo instalo en una vivienda, tiene que poder ser rearmado más de una vez. Es decir, en una vivienda se produce un cortocircuito, yo lo puedo rearmar, se produce un segundo cortocircuito y tiene que poder ser rearmado nuevamente. En una instalación industrial, según el tipo de coordinación de protecciones que yo vaya a utilizar, podría incluso utilizarse de tal manera que solo se pueda rearmar una vez. ¿Vale? Es decir, apuro mucho más el poder de corte a lo que soporta el automático, pero al menos una vez tengo que poder rearmarlo. ¿Vale? Y lo que la norma sí me dice en todos los casos es que si se produce un cortocircuito y por lo que sea se destruye, tiene que impedir la proyección de material incandescente fuera de la carcasa del propio automático. ¿Vale? Ahí sería la parte de protección de las personas que tiene. Cuando se produce un corto, tiene que contenerlo, interrumpirlo y que no destroce el material que hay alrededor. Y luego, por último, el tipo de curva, que en esto me centraré el próximo día. Vamos a verlo por el catálogo de Schneider, que os lo he puesto también aquí. Lo tenéis en el Classroom. Vale, entráis ahí y por esta marca es por la que vamos a ver los automáticos. Aquí tenéis un montón de catálogos de todo el material. Esto nos va a servir también para los contactores. Tenemos material muy diverso, ¿vale? Ahí tenemos los catálogos en PDF para poder mirarlos. Alguien me decía, cuando estábamos haciendo la práctica en los catálogos, de para qué servía esto del catálogo en papel y demás. Bueno, nos va a servir para cuando entremos ahora aquí, que vayamos a utilizar los que se utilizan hoy en día, que son en PDF, saber buscar por el PDF, porque al final el PDF es exactamente igual que el que tenemos en papel, pero en formato digital. Vale,